¿sí? Y se lo digo en serio. Verlo con la pasión que han hecho este plenario, con la pasión que han expuesto, la verdad que a uno lo llena de emoción. Y cerrar hablando de economía, que es lo único que sé, que estudié, no quiere decir que sé, pero que me pidieron los compañeros coyuntura económica. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos a ir? ¿Sí? ¿A dónde nos están llevando? Y la realidad que yo siempre le digo a los compañeros, para entender la coyuntura económica y para entender a dónde vamos a ir en términos económicos, no es muy difícil. Hay que saber siempre, para hacer un análisis de este tipo, hay que saber a qué intereses vinieron a representar cada gobierno. Y si uno empieza a entender cuáles son los intereses a los cuales vinieron a representar, le va a ser muy fácil analizar la coyuntura económica y le va a ser muy fácil proyectar a dónde vamos a terminar. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los tres grupos económicos claros a los cuales Macri vino a defender? En términos económicos, siempre hablando. Y cuando uno empieza a entender cuáles son los tres grupos económicos a los cuales vienen a defender, después uno lo que se tiene que preguntar es cuáles son los intereses que tienen esos grupos económicos. Dicho de otra manera, ¿qué quieren? Y a partir de ahí empieza a entender claramente cuáles son las políticas económicas del macrismo y cuáles son sus consecuencias. Y ese es un ejercicio muy simple, no es muy difícil hacerlo. La primera pregunta entonces es, ¿cuáles son los tres grupos económicos a los cuales Macri vino a representar en términos económicos? ¿Y la respuesta cuál es? Vamos a ir al último, ese es el último. Los bancos. ¿Cómo? Campo, banco, minería. Campo, banco y minería. Bueno, le pegaste, cerca. Campo, empecemos por el primero. ¿Está bien lo que dijo el compañero? ¿Campo? No es campo. ¿Qué es? Concentrado. Bueno. Hacemos el mismo error que la resolución 125. Hablamos de campo como si el campo argentino fuera homogéneo. Y no es así. Yo tengo la posibilidad de ir recorriendo las provincias, nuestras provincias, y las economías regionales se están desplomando y son campos. Acabo de venir de La Rioja. La Rioja produce aceituna y nueces, ¿sí? Son los dos productos más importantes. Se están desplomando los pequeños productores de aceituna y nueces. Fíjense que Pranguer nos había dicho que el tarifazo, ¿qué era? ¿Dos qué? Dos pizzas. Saquen, que después fue mucho más, pero saquen el cálculo de cuántos millones de argentinos fueron afectados. Dos pizzas por cada afectado, saquen el cálculo de cuántas pizzas se consumen por mes. Y después pregúntense cuántas aceitunas lleva cada pizza. Y ahí van a entender por qué los productores de aceitunas de La Rioja ni fuerza para tirar las aceitunas tienen. Los están destruyendo. ¿Y son campos? Sí. Porque si yo digo que Macri vino a representar al campo, esos pequeños productores de aceitunas están fascinados, están chochos, votan a Macri. Y el problema es que no vinieron a representar a las economías regionales. Vinieron a representar a un grupo muy reducido del famoso campo, que ¿quiénes son? El sector pampeano agroexportador. Nada más. Productor de soja, trigo y maíz. Y principalmente soja, pero trigo y maíz. Y a los exportadores. Es decir, a todo el campo extrapampeano los están destruyendo. Vayan a Río Negro y pregúntenle a los productores Imperio Manzana qué está pasando. Al sojero, exportador, minero, y agreguemos a la minería, pero trigo, maíz, soja y sector minero, a exportar. ¿Y los tipos qué querían durante nuestro gobierno? ¿Qué reclamaban? Bueno, quita retención, ¿por qué? ¿Quién representa? ¿Quién es el ministro que representa al sector agroexportador concentrado en la pampa húmeda en el gobierno de Macri? La CRA, pero tiene un nombre, el ministro, ¿cómo se llama? Brujaile, que es el ministro de Agroindustria, dijo la mejor frase del macrismo. ¿Qué dijo? Los argentinos nos habíamos acostumbrado a comer barato. Fíjense que para el macrismo la comida ¿cómo estaba? Barata. ¿Y los sueldos? Eso es diagnóstico del macrismo, no es herencia. Si para mí los alimentos están baratos, ¿qué voy a hacer? Aumentar los alimentos. Y si para mí los salarios estaban altos, ¿qué voy a hacer?
vinieron a pulverizarnos el salario en poder de compra de alimentos. Es eso. Y ya lo empezaron. Agregarle que están también forzando a los pequeños productores de la pampa húmeda a irse. Exactamente. A esa tierra para hacer soja. Van a aumentar la concentración de la tierra, obviamente. Ahora, si yo te digo que los alimentos estaban baratos, ¿por qué? Porque estoy representando los intereses no de los argentinos. Estoy representando los intereses de ¿quiénes? De los agroexportadores. Para Cristina los alimentos estaban bien, porque representaban los intereses del pueblo que quería que coma barato. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Sencillo. Se plantaron, hicieron la devaluación de la moneda un 50%, sacaron ¿qué cosa? Las retenciones a los productos primarios, algo de la soja que lo bajaron de 35 a 30 con la promesa del año que viene bajarlo 5 puntos más. O va a ser antes. Para el año que viene lo prometieron, hay una presión para que sea antes, cierto, pero al resto de los productos primarios que hicieron, le eliminaron las retenciones, le devaluaron la moneda, entonces los tipos que dicen, ¿qué hago con lo que produzco? Lo exporto. Macri, ¿se acuerdan? El anuncio de la quita de la retención lo hizo en Pergamino, cerca de acá, en el medio de un campo, lleno de productores agropecuarios, ¿sí? De la pampa húmeda, y le dijo la famosa frase, yo quiero que la Argentina sea el supermercado del mundo. Ya está. Pero digo, filosóficamente ser el supermercado del mundo está mal. Pero le estaba sacando las retenciones al grano. Para yo ser el supermercado del mundo, ¿tengo que exportar soja o aceite de soja? Y le estaba bajando las retenciones a la soja. Con lo cual, como mucho, ¿qué vamos a hacer? El granero del mundo. Si ustedes analizan la exportación que más aumentó en el macrismo, ¿saben cuál es? Animales vivos. Ni siquiera estamos en el siglo XIX, esto es peor. Están agarrando los animales y se los están exportando directamente sin ningún valor agregado en la Argentina. Están exportando todo. Y Macri les agregó algo. No solo le devaluó y le quitó las retenciones, sino que además le sacó los cupos de exportación. Durante nuestro gobierno había cupo de exportación. ¿Qué era cupo de exportación? Che, se produce tanto trigo, el mercado interno necesita tanto, lo que sobra es lo único que se puede ¿qué? Primero abastecemos el mercado interno y después lo que sobra se abastece. Si no sobra nada, no se exporta nada. ¿Qué hizo Macri? Devaluó, quitó la retención y sacó los cupos de exportación, con lo cual hoy no tiene ningún límite para exportar nada de lo que produce. Con lo cual, para los tipos, mucho más rentable exportar el producto que venderlo ¿dónde? En el mercado interno. Están exportando todo lo que produce, se está desabasteciendo el mercado interno, y si se desabastece el mercado interno, ¿qué pasa con los precios de los alimentos? Ya está. Los alimentos como estaban, ya los aumentaron. La inflación este año va a ser de un piso del 45%, con un agravante. Alimentos y bebidas va a ser del 60%, con lo cual la inflación no solo es alta, sino que además es asimétrica. Pega más en los sectores populares porque destinan la mayor parte de su ingreso a alimentos y bebidas que para comer, que son los precios que más se están aumentando en el macrismo, porque los tipos están exportando todo. Si yo soy un frigorífico argentino y la carne está a 150 pesos el kilo y el argentino no lo puede consumir, ¿me interesa? Olvídate, lo exporto. Y si el argentino no puede comer, para los sectores agroexportadores, ¿malo o bueno? Porque si el argentino no puede comer, ¿qué pasa? ¿Tiene más alimento para qué? Cuanto menos consume el alimento, cuanto menos alimento consume el argentino, mucho mejor para el sector agroexportador. Por eso le interesa que la carne esté en 150 pesos. ¿Y el lomo para quién es? Para los enfermos. ¿Y después de la General Paz se come el lomo? No, porque el lomo ¿a dónde lo voy a destinar? A Alemania, porque los salarios alemanes son 8 veces mayor que el salario argentino, con lo cual el poder de compra del alemán es mucho más alto que el nuestro, con lo cual le interesa exportar la carne y no venderla al mercado interno. ¿Qué está pasando? Que hubo una transferencia de recursos de todos los argentinos, que ahora estamos pagando los alimentos más caros del sector agroexportador concentrado, que se está llenando ¿de qué? De plata. Mucha plata. Y vos le decís, viste, que Macri te dice, che, esta transición es difícil, dura, pero después vamos a estar mejor. La famosa frase del macrismo. ¿Qué nunca nos aclara Macri cuando dice eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Para quién es dura?
Porque si yo soy un sector agroexportador concentrado y Macri me dice, che, la transición es dura, yo me miro y digo, si esto es duro no me quiero imaginar cuando venga lo bueno. Lo que nunca aclara Macri, que esto es duro y difícil y va a seguir siendo cada vez más duro para la clase trabajadora, para los grupos concentrados, se están llenando de plata. ¿Qué está haciendo el sector agroexportador? Está exportando el 100% de lo que produce. ¿Por qué el pan está más caro? Porque exportan el trigo. Si exportan el trigo, ¿qué pasa con el mercado interno? Se desabastece el mercado interno del trigo y sube el precio del trigo interno. Si sube el precio del trigo interno, ¿qué sube? El precio de la harina. Si sube el precio de la harina, ¿qué sube? El precio del pan. Nosotros pagamos pan más caro porque lo que producen trigo en la Argentina, ¿qué están haciendo? Lo estamos financiando nosotros. Los alimentos, ¿cómo estaban? Baratos. Ahora, ¿cómo están? Caros. ¿Eso es herencia o diagnóstico económico? Diagnóstico económico. Segundo sector al cual vinieron a representar Macri. Entonces yo digo, si ellos vinieron a representar al sector agroexportador concentrado, ¿los precios de los alimentos van a tender a bajar o seguir subiendo? Porque el sector agroexportador ya le está pidiendo a Macri una nueva ¿qué? Y si se devalúa, ¿qué pasa con los precios? Suben. Entonces van a seguir subiendo los precios de los alimentos. Esto es la perspectiva. ¿Hacia dónde van? Segundo sector al cual vinieron a defender. Tercero, los bancos. Yo la subo a YouTube y después la van a tener los chicos. Segundo, ¿conocen a la UIA? Unión Industrial Argentina, donde están las grandes empresas nacionales y extranjeras. ¿Quién maneja la UIA hoy? Techín, Paolo Roca, junto con Arco y Ratazzi. Son los tres hombres fuertes de la UIA. Y uno dice, bueno, vinieron a representar a ellos, ¿no? Claramente. Ahora, ¿cuál es la necesidad de Techín hoy? Salario bajo. El año pasado Paolo Roca dijo, el gran problema económico de la Argentina eran los altos salarios ¿en qué? En dólares. Con lo cual, diagnóstico de nuevo, los salarios y el costo laboral, ¿cómo está? Alto. Entonces, si yo vengo a representar a la UIA, ¿qué tengo que hacer con los costos laborales? Bajar. ¿Cómo lo hago? Antes. Sí. Pero lo único que para lograrlo en forma definitiva es disciplinando a la clase obrera. ¿Y cómo de qué es lo primero que hizo Macri apenas asumió? Empezar a echar gente de dónde. ¿Cómo eran? ¿Los famosos qué? Ñoquis. Y vos fijate que cuando, sí, Pavo Festeja es una de las ñoquis que echaron, ¿no? Bueno, vos estás disciplinando al mercado de trabajo. Y sí, porque si yo digo el salario es alto, lo tengo que bajar, ¿cómo disciplino a la mano de obra? Generando un excedente de desocupados que tienen que buscar trabajo. En el macrismo hay dos fases de crecimiento de la desocupación. Melconian lo dijo en una reunión chiquita que se le escapó. Yo necesito bajar el salario en 40 puntos, con lo cual necesito un desempleo del 15%. Diagnóstico, no herencia. ¿Y cómo empezaron? Primer fase, echar gente del Estado. Porque si yo echo gente del Estado, sube la desocupación en forma directa. ¿Sí? En la Secretaría de Comercio habían 100 economistas. Bueno, yo también, Pablo, soy disciplino a la mano de obra. Había 100 economistas que se dedicaban a analizar la estructura de costo de las empresas para fijar los precios. ¿Sí? El secretario de Comercio de Macri es Miguel Brown, que es familia de los dueños de la Anónima, que es uno de los supermercados más grandes del país, sobre todo en el sur. Imagínense lo que pueden hacer. El otro día hubo una reunión, acá también. El otro día hubo una reunión que era la Secretaría de Comercio, estaba Brown, y del otro lado los supermercados estaba el primo. Del otro lado. ¿Se entiende esto? Es muy grave, muy grave. Pero los tipos, como dijeron, no vamos a analizar ningún costo, nos importa un bledo. ¿Qué empezaron a hacer con los economistas? Los echaron. 100 economistas. ¿Qué empezaron a hacer? Buscar laburo. ¿A dónde? A las empresas privadas. Porque en el Estado lo habían hecho. Yo soy Techín, tengo un economista que gana 25.000 pesos por mes. ¿Qué le digo? ¿Te doy vento o te qué? Porque tengo 100 que son más o menos igual que vos, que están desesperados buscando trabajo. Y el economista ese que estaba ganando 25.000 pesos, ¿qué dice? Acepta. 20.000 pesos. ¿Y el año que viene? Menos.
Entonces empieza a aparecer lo que se llaman las colas desocupados buscando laburo en las grandes empresas, con lo cual pierde poder de negociación el sindicato y gana poder de negociación ¿quién? Las empresas. Pero lo grave es que cuando el Estado echa gente, legitima que las empresas privadas también empiecen a echar gente. Y eso es lo que empezó a pasar. El Estado cuando echa gente le estaba dando un mensaje a las empresas, tienen libertad de echar gente. Cuando Patricia Bullrich le bajó el 13% a los empleados públicos en el gobierno de la Alianza, le estaba dando un mensaje a las empresas privadas que baja el 13% a los salarios del sector privado. El Estado es legitimador. Nuestro ministro de Trabajo actual es Triaca. Imagínense Triaca yendo a una empresa textil y diciéndole, che, una barbaridad, ¿cómo vas a echar gente? Reincorporaros a todos. ¿Qué le dice el empresario textil? Reincorporá vos lo que echaste del Estado y yo reincorporo lo mío. Triaca echó del Ministerio de Trabajo 150 laburantes. ¿Cuál es la legitimidad de Triaca para decirle a los empresarios que reincorporen trabajadores? Ninguna. Desde que se inició el macrismo ya hay 180.000 desocupados nuevos calculados, porque todavía no tenemos los datos oficiales, lo cual el promedio es 1.000 desocupados nuevos por día. Y esta es la primera etapa del macrismo. La segunda fase del crecimiento de la desocupación viene ahora, en el famoso segundo semestre. ¿Cómo puedo hacer para crecer la desocupación mucho más rápido que en el primer semestre, que es lo que se viene? ¿Cómo? Haciendo quebrar y desaparecer al sector que más hace crecer el empleo, la industria. Vino un fuerte proceso de desindustrialización de la economía argentina, las pymes ya están quebrando y desapareciendo. Algunas que se sostuvieron, o muchas que se sostuvieron, se creyeron la del segundo semestre, entonces toquearon mercadería. Ya como se vieron que el segundo semestre no existe, ya empezaron a echar trabajadores, empezaron a Teneplatex, la empresa más importante textil, ya suspendió trabajadores en Tucumán esta semana y en La Rioja. Ni que hablar la pyme. Yo tengo una pyme, en el macrismo la situación es la siguiente. Los costos me están ¿qué? ¿Por qué? Por tarifa. Las tasas de interés ¿cómo está? Por las nubes. Si yo quiero sacar un crédito para pagar aguinaldo como pyme, ¿puedo? No. Las ventas que me están pasando, me están bajando. En este contexto, ¿qué está haciendo Macri además? Apertura comercial indiscriminada para que vendan los productos importados extranjeros, porque es la única política antiinflacionaria del macrismo. Entonces, ¿qué está pasando? En mayo, el dato de importación de bienes de consumo creció un 44.5%. La importación de bienes de consumo. ¿Qué son bienes de consumo? El producto terminado. ¿Y de dónde lo están trayendo? De todos los países, y lo están trayendo además de los países de los tigres asiáticos, en un contexto donde el mundo está en crisis. Con lo cual, ¿qué empieza a pasar cuando el mundo está en crisis? Empiezan a aparecer los excedentes de producción, los países producen pero no venden, y como no producen pero no venden, ¿qué hacen con los precios? Lo bajan. Te hacen dumping en la economía argentina porque te venden el producto por debajo de los costos para que nuestra industria ¿qué haga? Quiebre, desaparezca y después te llenan los productos importados baratos como lo que está pasando. La pyme va a empezar a quebrar y desaparecer. Cuando quiebre la pyme empieza la segunda etapa de crecimiento de la desocupación del macrismo, con un peligro, que la pyme es mano de obra intensiva, con lo cual la tasa de desocupación va a crecer mucho más fuerte en el segundo semestre que en el primer semestre. A fin de año te llevan la desocupación a 2 dígitos, el año que viene las paritarias son ciencia ficción. Nadie discute paritaria en un contexto de 2 dígitos de desempleo. Disciplinan a la clase obrera, no hay más discusión salarial en la Argentina, y ahí sí directamente te pulverizan el salario real. Que este año ya lo van a hacer. ¿Cuánto dijimos que va a ser la inflación? 45. La devaluación fue del 50%. En promedio, ¿cuánto van a aumentar los salarios? 30 puntos. En el primer año del macrismo, sin una tasa de desocupación de 2 dígitos, te bajaron el salario en dólares 20 puntos y el de salario en poder de compra 15 puntos. El año que viene, cuando la tasa de desocupación sí ya esté en 2 dígitos, la caída del salario real y en dólares va a ser mucho mayor que la de este año. Te destruyen el costo laboral. Miren, el salario en la Argentina con el macrismo, todavía con la devaluación de Macri industrial, está a 17 dólares por hora. ¿Me escuchan? 17. ¿En Brasil cuánto está? 8 dólares. En México, 6. Y en los tigres asiáticos, 3.5 dólares. Con lo cual Macri, cuando fue a Davos, le dijo que voy a tener los salarios en dólares igual que Brasil y México. Tiene que bajarlo de 17 dólares a 8. Y ese es el objetivo.
Porque si no, la lluvia de inversiones, ¿qué va a venir? Yo soy un empresario de Davos y veo esta situación. ¿Dónde pongo la empresa? En Brasil. Y encima vos me estás abriendo la economía. Produzco en Brasil y te lo vendo a vos. Pero Macri le dijo, ahora sí, después yo te voy a pulverizar el salario en dólares para que vengan las inversiones. Por eso ya la UIA está reclamando, igual que la Sociedad Rural Argentina, una nueva ¿qué? Devaluación. Devaluación. Pero necesitan disciplinar más la clase obrera para que eso pase. Y necesitan que crezca más el desempleo. Por eso la apertura, se adelantaron a la apertura indiscriminada de las importaciones, porque necesitan que crezca más rápido el desempleo en la Argentina, porque por ahora no lo pueden disciplinar. ¿Se entiende? Y ahora ya le empezaron a echar la culpa al desempleo ¿a quién? No. Al desocupado. Porque si el desocupado culpable del desempleo, no el modelo, ¿qué tiene que aceptar el desocupado para conseguir trabajo? Flexibilización laboral. Ahora va por la segunda generación del macrismo, que es la instalación de la flexibilización laboral, porque ya están instalando que la Argentina tiene el quinto mercado de trabajo más rígido del mundo, comparable a Malasia. Entonces van a decir, vos no tenés trabajo, es culpa tuya. ¿Por qué? Porque no aceptás condiciones flexibles de trabajo. Apuntamos la flexibilización laboral, instalamos la flexibilización laboral, no va a haber generación de puestos de trabajo, pero baja el costo laboral en derecho. Entonces te bajan el costo laboral en salario y en derecho. Le bajás el costo laboral a las empresas de la UIA y aumenta la UIA la tasa de ¿qué? De rentabilidad y de ganancia. La UIA fascinada. En el macrismo, la clase obrera tiene tres situaciones. O es desocupada, o es trabajador no registrado, va a empezar a crecer terriblemente trabajo negro, porque en un contexto de desempleo crece el trabajo no registrado, porque te ofrezco un trabajo sin derecho y vos como desocupado, ¿qué vas a hacer? ¿Aceptar? ¿O tiene un trabajo en blanco pero los salarios como son? Para abajo. La tasa de rentabilidad de la UIA aumenta. Lo único que le está reclamando la UIA a Macri es que quiere aumentar más rápido la tasa de rentabilidad. Le está diciendo, flaco, te quedaste corto. Necesito más desocupación y más devaluación, porque con este contexto mi tasa de rentabilidad no aumentó tanto. Entonces uno ¿qué prevé? ¿Mayores salarios en el macrismo o menores salarios? Menores. Y el tercer sector es el que hoy sí, si esos dos están ganando, el tercero ya me parece que le da vergüenza. ¿Que son quiénes? Los bancos. Hoy el sector más ganador del macrismo es el sistema financiero, más que el sector agroexportador y más que la UIA. La escala hoy en el macrismo, y esto hay que tenerlo presente porque ya se están disputando entre ellos y vamos a ver cómo se resuelve. Hoy la tasa de rentabilidad más alta la tienen los bancos, segundo el sector agroexportador y tercero la UIA. ¿Sí? Y por eso hay una disputa entre ellos. El sector financiero, ¿qué le hicieron? Una genialidad. Le dijeron, muchachos, Stusenene, el presidente del Banco Central, le dijo, muchachos, cobren la tasa de interés que quieran. ¿Sí? Eso se llama de regular la tasa de interés. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los bancos? Subir la tasa de interés. Vos tenés plata hoy, tenés plata. ¿Qué haces? ¿Te pones una fábrica? ¿Pones un comercio? ¿Qué haces? Lo pones en el banco como depósito, porque la tasa de interés es altísima. Llevaron todo el negocio productivo al negocio financiero. Después vamos a explicar esto. No hay más producción. Digo, hoy el que pone una fábrica y genera trabajo está trastornado. ¿Sí? Si a mí me dice, viene una pyme, me dice, che, Frachina, ¿qué hago con mi pequeña y mediana empresa? Cerrala. Ya. Porque te vas a llenar hasta acá con los proveedores y después te van a venir a reclamar los proveedores. Cerrar la empresa y poner la plata en el banco. Pero no, el segundo semestre, el año que viene, cerrala. No existe. ¿Qué segundo semestre? ¿Qué año que viene? Si el empresario, el pyme vive del mercado interno, y esto lo vinieron a desplomar, porque voy a decir por qué vinieron a desplomarlo. Y hoy pones la plata en el banco y te da más o menos 27% de tasa de interés de depósito, ¿no? Que es alta. Ahora, obviamente, los tipos cuando subieron la tasa de interés de los depósitos, también subieron la tasa de interés de ¿qué? De los créditos. No hay crédito productivo, no hay crédito al consumo, obviamente. Y entonces, ¿cuál es el negocio de los bancos si no es dar crédito hoy? Que lo paguen. ¿Eh?
No. El negocio de los bancos se lo hizo el Banco Central. Hay unos bonos dando vuelta que ahora son famosos. ¿De cuáles son? LEVAC. Ahora todos sabemos el sistema financiero. La LEVAC es un bono que da el Banco Central, ¿sí? Que emite. ¿Y quién los compra esos bonos? Los bancos y algunos extranjeros. ¿Cuánto era la tasa de interés que daban las LEVAC hasta hace poco? 38%, ahora 31%. Ahora, una locura. Vos, banco, recibís un depósito que le das 27% al argentino. Con esa plata te das vuelta y ¿qué compras? LEVAC al 31%, sin plata, sin riesgo, te está llevando un spree bancario como nunca en la historia, te está llenando de plata con la plata del pueblo argentino. Por eso que la rentabilidad de los bancos es hoy abismal. Ahora, ¿quién paga las LEVAC? Nosotros, porque es del Banco Central y el negocio financiero. ¿Y cómo lo iban a cerrar esto? Con dos medidas más. Porque yo estoy ganando mucho, pero ¿qué hago con esa plata? Eliminaron el cepo. ¿Qué era el cepo? Que cualquiera pudiera ir comprar libremente, ¿qué cosa? Dólares. El gobierno nuestro, por suerte, lo explicamos muy mal. Es cierto, no es cepo, regulación cambiaria, una de las medidas más estructurales de Cristina, porque lo que desplomó la fuga de capitales, porque las empresas argentinas se habían acostumbrado a ir a comprar dólares libremente y ¿qué? Sacarlo del país. Se calcula que hay entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fugados del sistema. Una locura, con reserva en el Banco Central de 30.000 millones de dólares. Es insostenible. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a comprar dólares y fugarlos. Por eso era la medida más criticada nuestra, porque los tipos querían volver a comprar dólares para fugar. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Primero dijo, por mes, por persona, ¿cuánto? 2 millones de dólares. Después era muy poco, ¿cuánto? 5 millones de dólares. Después fue muy poco, ¿ahora cuánto? No hay límite, todo lo que quieran. Ahora, vos por persona, vos no podés pagar la tarifa, pero vas a ir a comprar 2 millones de dólares por mes. ¿A quién se lo dieron eso? A los grupos económicos. ¿Qué empezaron a hacer los grupos económicos? Que además están ganando más en pesos, están haciendo lo siguiente. Ganan mucho más. Compran LEVAC. ¿A tasa de interés cuánto ahora? 31. ¿Antes cuánto? 38. Esa renta financiera, ¿qué hace después? Compran dólares. ¿Y qué hace? La fuga. Ya he fugado 7.000 millones de dólares en los 7 meses de macrismo, una locura. 7.000 millones de dólares fugados del sistema. ¿De quiénes? De estos 3 grupos económicos que se están llenando de plata. Pero le faltaba algo al macrismo. Claro, íbamos a tener un problema. Si yo vuelvo a instalar la fuga de capitales como forma de valorización de la renta, ¿qué iba a necesitar? Dólares. Entonces, ¿qué tuvo que hacer rápidamente el macrismo? Arreglar con los fondos buitres, le pagó 9.000 millones de dólares. Una vez que arregló con los fondos buitres, le abrieron la puerta ¿para qué? Para volver al sistema financiero internacional. En septiembre vuelve el FMI a auditarnos las cuentas. ¿Sí? Por eso nos abrieron la canilla nuevamente. ¿Qué hace el macrismo? Empieza nuevamente el ciclo de endeudamiento externo del Estado Nacional para traer los dólares, para ponerlos en el Banco Central, para después ¿qué? Que los grupos económicos compren esos dólares y ¿qué hagan? Se llama bicicleta financiera, lo hicieron en el 76, lo hicieron en los 90 y lo están volviendo a hacer ahora. ¿Quién pone los dólares? El pueblo argentino. Porque cuando esa deuda empieza a aumentar, ¿quién la va a pagar? Nosotros. Para que los tipos que hagan, fuguen. Y tienen más plata para fugar porque están ¿qué? Ganando mucho más que antes. Ya hay 33.500 millones de dólares de deuda externa nueva entre 3 sectores. Estado Nacional, que se endeudó en 25.000 millones de dólares, están ahogando a las provincias para que las provincias tengan que salir a ¿qué? A endeudarse en el sistema financiero internacional. Lo hizo la provincia de Buenos Aires, lo hizo Córdoba, lo hizo Mendoza, lo hizo Río Negro, lo hizo Santa Fe, y además están obligando a las empresas privadas como Cablevisión a también endeudarse en el extranjero, para que entre los 3 traigan dólares, los pongan en el Banco Central y los grupos económicos que se están llenando de plata, fugan capital. ¿Quién pierde? Clase obrera, chao. El comerciante de barrio, aumento de costo y caída de venta, chao. La pyme desaparece. Falta de la deuda privada. Michetti dijo, no, porque ya se está endeudando el Estado, no lo necesita.